Esta es la portada que habéis elegido para que hagamos un repaso desde aquí, desde Diario As, que hoy tampoco estamos en la sala de los tomos, hemos elegido la sala VIP, que también cuenta con todos ellos, y tenemos aquí ya marcado este tomo, el de diciembre de 1999. Valdano estudia el reto. ¿Y qué reto? Se preguntarán. Pues nada menos que el reto de rescatar al Madrid de una situación. El Madrid es 17º a un punto del descenso. Si esto se lo plantean a alguien hoy en día, dice, ¿quién me estás contando? Esto me tienes que estar timando como mínimo. Sanz le ha pedido que saque al Madrid del atasco a Valdano, ficharía como manager general con plenos poderes, se sentaría en el banquillo hasta final de temporada, él mismo se encargaría de buscar al futuro entrenador. El Madrid ya planteaba una remodelación por completo. ¿Pero qué había pasado? Vamos a ir viendo qué es lo que había pasado, pero como siempre, como cada inicio de programa, lo que hacemos es darle un repaso a la tabla de Primera División, donde veíamos que los clubes gallegos dominaban en lo alto de esa liga. Deportivo La Coruña 30 puntos, Celta 27, Zaragoza y Barcelona completaban la parte de la Copa de Europa y Rayo y Mallorca eran los equipos que estaban en Europa, en esa UEFA por aquel entonces. Y si seguíamos bajando, pues veíamos a clubes como el Numancia, que ya no están en Primera División, como el Racing de Santander, que ya no están ni en Segunda, teníamos aquí al Málaga también en Segunda División, el Oviedo y el Real Madrid, que estaba en esa 17ª posición como mencionábamos antes. ¿Pero qué había pasado ese día? Esta era la tabla de goleadores. Milosevic, con 15 goles, el artillero del Real Zaragoza, que no había hecho nada menos que 2 goles en una victoria, nada menos que por 1-5, como tenemos marcada aquí, que hay que ir al periódico de un día antes. Juicio final. El Bernabéu sufrió una derrota de 1-5 ante el Real Zaragoza, que dejó prácticamente una situación de vergüenza total en el equipo blanco. Le creíamos aquí sumarios, como decía Raúl, no hicimos nada ni dimos un ápice de ilusión a los aficionados. Esta derrota es una grave afrenta para el club. Vamos a seguir avanzando un poco sobre lo que pasó en aquel partido, como podéis ver aquí, 1-5. Al descanso, el Zaragoza se puso 0-3, nada menos que 0-3 con goles de Milosevic, Juanele y Raúl. Sí que le dio un ápice de esperanza al Madrid, pero reacción le duró poco. Al siguiente minuto, Garitano había marcado el 1-4 y minutos después era Milosevic el que hacía el quinto y que confirmaba esa manita. Veíamos aquí el 11 del Real Madrid: Bizarri, Carembé, Julio César, Caranca, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Iván Helguera, Guti, Sabio, Morientes y Raúl. Y aquí el del Zaragoza, con algunos históricos como Acuña, como Xavi Aguado, como Milosevic, el propio Juanele, que también marcó un doblete. Y es que el Real Madrid, otra cosa no, pero no estaba acostumbrado a este tipo de derrota que había, como veíamos posteriormente, había puesto muy en duda la figura de este hombre, de Vicente del Bosque, que no fue cesado. O sea, realmente todo lo que estamos viendo en el periódico que sería el día de hoy, como es 6 de diciembre de 2018, escándalo del Bernabéu, vemos aquí los aficionados, que era un clamor total, y Lorenzo Sanz, que le pedían que abandone. De hecho, él se fue al descanso por una enfermedad que veía que además aquello no había por dónde cogerlo, una enfermedad que tuvo que estaba prácticamente enfermo de una congestión nasal, pero que no revestía mayor importancia. Vamos a seguir a hacer un receso y a ver el 11 ideal de aquella jornada, por ejemplo. Teníamos el guardameta de la Real Sociedad, Alberto, defensa de 4 formada por Aguilera del Atlético de Madrid, el propio Xavi Aguado del que ya hemos mencionado, Miroslav Djukic y Pablo, el lateral izquierdo del Zaragoza, en el centro del campo formado por Elder, el jugador del Rayo Vallecano, que había salido en la segunda parte en un partido ante el Deportivo La Coruña y le había dado mucha emoción, a Calca del Español, Arturo Flores en la banda izquierda, Juanel en la banda derecha y arriba Diego Tristán y Milosevic. Un once repleto de clásicos. Pero vamos a seguir avanzando para hablar de esta situación del Real Madrid. Esto es la cronología de lo que había sido el día después, el día del partido y todo lo que había supuesto para que Lorenzo Sanz empezara a plantearse si tomaba una decisión que podía suponer una revolución en el equipo blanco. Como podíamos ver, esta era la plantilla del Real Madrid, repleta de jugadores muy ilustres,
pero que conseguía, como mencionábamos en este artículo, contar con una particularidad, que muchos de ellos habían conseguido una plantilla que pues, tenía muchos padres, como ponía ahí. Todos estos jugadores de la parte superior los había traído la directiva de Lorenzo Sanz. Como vemos aquí, pues por ejemplo, llama la atención Samuel Eto'o, ¿no? Que luego, de hecho, él había estado cedido en el Leganés, como indica ahí, y luego seguiría al Mallorca a hacerse un nombre. Jugadores como Gnjebovic, que pasaron con más pena que gloria en el Real Madrid y que se les considera uno de los fichajes más de menor relumbrón del equipo blanco. Todos los jugadores de la cantera, podríamos ver aquí por ejemplo Álvaro Benito, que ahí ya se mantenía con la lesión y de la que le costó recuperarse y le sacó del fútbol. El propio Iker Casillas, lo teníamos ahí. Y el Roberto Carlos Idor Carembé de Capello, de la etapa de Capello. Mendoza había traído a Hierro, era el único que aguantaba. Valdano había hecho lo propio con Redondo. Y aquí los pupilos de Jupp Heynckes, Morientes y Caranca, y de John Benjamin Vitosa, que era el técnico anterior, Malich y Jeremy. Vamos a seguir avanzando. Del Bosque hizo terapia, es como lo vivió el Madrid aquellos días. Bronca en la ciudad deportiva, 500 hinchas insultan a la plantilla. Antes sí era más habitual, esto ya es muy poco habitual, poder asistir a los entrenamientos de los equipos de primera división. Ahora el Madrid solo lo hace, abre sus puertas una vez al año, que suele ser en Navidad o en los días de fiesta en Reyes, y ahí que se acabó. Stop al virus FIFA. Roberto Carlos no jugaba más amistosos con sus países. Era uno de los problemas que empezaba ya a achacar el Real Madrid, que jugadores que sobre todo tenían que cruzar el Atlántico habían visto pues, un poco reflejado en su físico y en su devenir deportivo, porque era realmente complicado luego recuperar la forma. El Barça no hace leña de la crisis blanca. Le preguntaban a Figo, evidentemente, como se suele hacer siempre, si le había afectado como veía el Real Madrid. Y dice, lo siento por algunos jugadores, pero la vida es así. O sea, ¿quién iba a decir luego a Luis Figo, irónica la vida, que sería jugador del equipo blanco? Veíamos aquí los protagonistas, la otra cara de la moneda, ¿no? Milosevic, Rojo. El Real Madrid tenía más miedo que nosotros, es que le dio un auténtico correctivo, que el Zaragoza por aquel entonces, luego contaremos la historia de cómo acabó esa temporada, pero que prometía bastante. Y un club que antes hemos visto la tabla de clasificación y veíamos aquí al Atlético de Madrid, que contaba con una plantilla bastante óptima, como podemos ver ahí. Molina, Gaspar, Gamarra, Chamot, Gustavo, Beibel, Aguilera, Baraja, Valerón, José Mari y Jimmy Floyd Hasselbank. De hecho, pistolero de lujo. Hacía especial hincapié en el delantero holandés, que esa misma temporada acabaría marcando 24 goles. Pero ¿cómo se quedan si yo les digo que este Atlético de Madrid iba a descender a segunda división? Así es, ese descenso que todavía algunos recuerdan por ser precisamente bastante reciente y que no iba a ser el único. Este otro equipo, el Betis, también iba a descender en aquella liga. Estamos en una de las ligas más random por aquel entonces. Por ejemplo, el campeón fue el Deportivo de La Coruña en su único entochado en su historia. Y como vemos aquí, el Betis no contaba con nombres muy distintos de los que les habían dado triunfos años posteriores. Veíamos aquí a Benjamín, a Denilson, al propio Alfonso, a Finidi, una situación que le costó levantarla, y además un partido que había estado 2-0 con un doblete de Alfonso y que había acabado marcando 5 goles el Español para darle la vuelta a partir del minuto 67. El Numancia, en primera división por aquel entonces, ganándole 3-1 al Celta de Vigo. El líder, Ayorroya y Sufre, pero es que no solo iba a ser el líder, iba a ser el campeón. Este equipo, en una última jornada de auténtica locura, iba a acabar proclamándose campeón de la Liga con este 11. Jackson Goma, Manuel Pablo, Donato, Naivet, Romero, Víctor, Flavio Conceição, Mauro Silva, el Turu Flores y arriba Macay y Pauleta. Un auténtico lujo lo que tenía el Deportivo. Como podemos ver aquí, al Rayo Vallecano lo despachó prácticamente 14 minutos y iba 3-0. Luego reaccionó el Rayo, pero sí que dejó una gran imagen el equipo coruñés. Y en esta parte central, porque lo que hacíamos por aquel entonces en el periódico de aquella época es la parte central dedicarla a más deporte, a los otros deportes. Y veíamos aquí, bombazo de Navarro. El joven de 19 años. Hemos visto como Navarro este año se ha retirado del baloncesto definitivamente, estamos hablando de 2018, y nada menos que en 1999 ya empezaba a deslumbrar y veíamos cómo, pues por ejemplo,
Aquí reproducíamos, bueno, aquel entonces no era tan habitual tener las imágenes de vídeo por internet y demás, con lo que hacíamos una reproducción juntando las imágenes de la cancha en la que Navarro había dado ese triunfo in extremis al conjunto culé. Vamos a seguir avanzando por más deporte. Baloncesto, que ocupaba, pues eso, teníamos aquí la zona del Estudiantes, el propio Real Madrid, la parte inferior del faldón para la NBA. Con cada equipo se hacía una previa y demás. El Bravos España se consolida. El Vela por aquel entonces estaba disputándose la Copa América, como es una de las competiciones habituales y de mayor relumbrón en el país. Aquí teníamos al balonmano, a Delmar León por aquel entonces en la Copa de Europa, era uno de los equipos punteros. Y aquí la parte de motor, es curioso porque ahora, por ejemplo, motor ocupa un puesto muchísimo más protagonista en nuestro diario y por aquel entonces sí que es cierto que estaba algo más desplazado. Y seguíamos aquí con ciclismo, con la previa, con Jan Ullrich, que decía ha sido mi año más bonito. Recordemos que ganó la Vuelta a España y que, bueno, pues a lo mejor sería el único gran triunfo, el último gran triunfo que cosecharía el ciclista alemán, porque luego sí que es cierto que tuvo varias medallas de plata en segundos puestos en Tour de Francia, pero ahí se quedó, ese fue su último gran triunfo. Australia campeona de la Copa Davis, aquí teníamos en la parte inferior el palmarés de todos los campeones históricos, y que, por ejemplo, la última se la ha llevado Croacia, y que a partir de este año cambia de formato con el propuesto por Gerard Piqué, adentrándose en materias extrafutbolísticas. Y aquí bronce amargo, que nos hacíamos alusión al Mundial de Fútbol Sala. Bronce amargo, ¿por qué? Porque todavía pesaba, que España la había ganado a Holanda, pues todavía pesaba cómo había sido eliminada España de aquel Mundial, que lo vamos a remarcar aquí, robo en Singapur, aquel Mundial de Singapur de Fútbol Sala, que por esta jugada que veis aquí arriba, a España le habían pitado un doble penalti por el que al final marcaría el gol de oro Brasil, y de hecho no solo eso, si bajamos hasta aquí podemos ver cómo una vez había marcado ese gol de oro, se pusieron a provocar y acabó en un gran conflicto que, bueno, por eso había sido principalmente la eliminación de España de aquel torneo en el que tenía depositadas muchas esperanzas. Vamos a seguir avanzando y esta zona de más deporte, como podemos ver aquí, desde atletismo, olimpismo, todavía estaba la cuenta atrás de unos Juegos Olímpicos que quedaban muy poco, que eran estos de aquí, como podéis ver, de Sydney 2000, bronce español en el ensayo de taekwondo, ya empezaban las clasificaciones a mostrarse. Y aquí arriba, por ejemplo, una noticia curiosa, en Australia ofrecen alargamiento de pene al mejor drive y para la primera mujer operación de aumento de pecho. Hay que decir que por aquel entonces también nos encontrábamos con noticias un tanto aleatorias, un tanto random, y además que generaban controversia. Toda operación implica un riesgo. Aquí veíamos como algunos y algunas se sentían ofendidos, me parece de mal gusto, no nos extraña para nada. Y 1999, un año inolvidable. Aquí hacíamos el anuario de más deporte, sobre todo en la parte de motor. Y como habíamos dicho, esta era la parte central. Aquí continuaba el postpartido del Deportivo La Coruña, con Teresa Rivero, con Canaval, Juan de Ramos, el técnico por aquel entonces del Rayo. Y si seguimos avanzando, vemos el resto de partidos que se habían disputado en esa jornada. Tristán retó a Codro y a Salinas. Diego Tristán, que por aquel entonces militaba en el Mallorca, luego acabaría recalando en el Deportivo La Coruña, cuando era uno de los grandes interesados en la directiva de Lorenzo Sanz para llevarle al Real Madrid, al conjunto blanco. Una de las revoluciones que con eso que habíamos visto de Valdano querían incorporar al delantero. Un derbi, dos versiones. Veíamos aquí la previa el postpartido y toda la polémica que había generado ese derbi vasco, con Luis Fernández, con La Cruz, con Joseba Echeverría, Javier Clemente. Vamos a continuar. Segunda división. El segundo fútbol base y las categorías inferiores también tenían su cabida, y podemos contar aquí que, por ejemplo, vamos a ir contando. Salamanca, el Salamanca que hoy en día está desaparecido y que se ha extendido en dos versiones, como es el Unionistas. Vemos aquí que Salamanca, Levante, Extremadura estaban en fase de ascenso, pero contamos Levante, Getafe, Eibar, Villarreal, que este sí llama un poquito más la atención, y Leganés. Ahora mismo todos de ellos están en primera división. Veíamos aquí como mira, un duelo que de hecho se ha hecho hace poco, Levante-Leganés 5-2, en primera división. Llama la atención bastante.
El Getafe, que por aquel entonces también militaba en la segunda categoría del fútbol español. Veíamos aquí el Villarreal, López Vallejo, con jugadores míticos, Jica Carayovellano, el propio, que luego se harían un nombre en primera, en segunda B. Y aquí, pues, todos los equipos, más o menos en la parte de las categorías inferiores, sí que tenían su mayor cabida. Vemos aquí con segunda división, grupo 2, grupo 3, en la segunda B, en tercera. Vemos ahí al Cádiz. El Cádiz hace gala de su inoperancia. El Cádiz hoy en día en puestos de playoff, en esa Liga 1-2-3, la segunda categoría del fútbol. Y aquí pasamos a internacional, donde vemos a un joven Francesco Totti, ya retirado, que era el gran líder de esa Roma, que estaba líder en una, hay que decir, una Serie A muy igualada. Roma, Lazio y Juventus. La Lazio por aquel entonces era uno de los grandes equipos de Italia, porque fichaba. Y vamos a irnos aquí arriba. Fíjense qué curioso. River no pasa del empate y Boca Juniors se le acerca. River-Boca. ¿Qué nos suena esto? Es una final de Copa Libertadores que parece que nunca terminaba. Y vemos aquí en la figura pues un jovencísimo Pablo Aimar, que recuerden que es nada menos que el ídolo de Messi. Ahí en la foto. Y comienza la cuenta atrás del Mundial 2002, el Mundial en el que España caería en cuartos de final ante la anfitriona, Corea y Japón, y que ya se empezaban a ver los bombos de la fase de clasificación. De hecho, España ya conoce los suyos en la Eurocopa de 2020 y en esta Mundial de 2002 era cabeza de serie junto a todas esas. Fíjense que no, por ejemplo, Portugal, Inglaterra están en el bombo 2, Alemania, recordemos que no pasaba por... aunque luego acabó llegando a la final del Mundial, sí que es cierto que estaba por arriba, pero no pasaba por un momento en su fútbol del todo óptimo. Vemos aquí el fútbol base de tercera, el fútbol de Madrid, la parte de toda la programación se dedicara al final y aquí todos los canales respecto a la jornada que se presentaba en adelante. Como era lunes, se hacía un repaso más general. Y esta era la contraportada que teníamos, que hablábamos de otro tipo de fútbol, de la otra cara. Vuelven hierro y redondo, así era como se titulaba la del día siguiente. Y esto ha sido la portada del periódico de 1999, de ese 6 de diciembre. En esta ocasión no vamos a mostraros, como siempre solemos hacer al final de cada versión, las 4 que haremos en las próximas semanas, pero no os preocupéis porque iremos informándoos a través de redes sociales, de Twitter, de YouTube, cuáles serán las que podréis ver y votar. Así que recordad, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que sigamos comentándonos este tipo de vídeos. Un buen like aquí abajo, suscribíos o ver cualquiera de nuestros vídeos relacionados si queréis seguir viendo páginas del pasado. Un saludo.